Llamamos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 2. Consta en los archivos que el profeta Jeremías ordenó a los deportados que tomaran fuego, como ya se ha indicado, y que el profeta, después de entregarles la ley, les mandó que no olvidaran los preceptos del Señor, ni se desviaran al ver los ídolos de oro y plata y la pompa que los rodeaba. Entre otras recomendaciones similares, los exhortaba una y otra vez a que no apartaran la ley de sus corazones. Se decía en el escrito como el profeta, advertido por un oráculo, mandó llevar con él la carpa y el arca, y como partió hacia la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar, Jeremías encontró una caverna. Allí introdujo la carpa, el arca y el altar del incienso y clausuró la entrada. Algunos de sus acompañantes volvieron para poner señales en el camino, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, los reprendió, diciéndoles: ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el santuario fuera solemnemente consagrado. Además, se hacía constar que Salomón, lleno del espíritu de sabiduría, ofreció el sacrificio de la dedicación y la terminación del templo. Así como Moisés oró al Señor y bajó fuego del cielo, que devoró las ofrendas del sacrificio, así también cuando oró Salomón, bajó fuego y consumió la víctima. Moisés había dicho: por no haber sido comida, la oblación ofrecida por el pecado ha sido destruida. De la misma manera, Salomón celebró los 8 días de fiesta. Los mismos hechos se narraban en los archivos y en las memorias de Nehemías, donde se relataba, además, cómo éste fundó una biblioteca, en la que reunió los libros que tratan de los reyes, los libros de los profetas y los de David, así como también las cartas de los reyes sobre las ofrendas. Del mismo modo, Judas reunió todos los escritos dispersos a causa de las guerras que hemos padecido, los cuales están ahora en poder nuestro. Si ustedes necesitan alguno de estos escritos, manden a alguien que los venga a buscar. Les escribimos esto, próximos a celebrar la purificación del templo. También ustedes hagan lo posible por celebrar estos días. El Dios que salvó a todo su pueblo y concedió a todos la herencia, el reino, el sacerdocio y la santificación, como lo había prometido por medio de la ley, ese mismo Dios, así le esperamos, tendrá compasión de nosotros y nos reunirá en el santuario, desde todas las partes de la tierra. Porque Él nos ha librado de graves males y ha purificado el lugar santo. La historia de Judas Macabeo y sus hermanos, de la purificación del gran templo y de la dedicación del altar, así como las guerras contra Antíoco Epífanes y su hijo Eupator, y las manifestaciones celestiales a los que combatieron valerosamente en favor del judaísmo, los cuales, siendo tan pocos, saquearon todo el país, expulsaron las hordas extranjeras, recuperaron el santuario célebre en todo el mundo, liberaron la ciudad y restablecieron las leyes que estaban en peligro de ser abolidas. Porque el Señor, en su gran benignidad, se mostró propicio con ellos. Todo esto ha sido expuesto en 5 libros por Jasón de Cirene, y nosotros intentaremos resumirlo en uno solo. En efecto, teniendo en cuenta la enorme cantidad de cifras y la dificultad que encuentran, por la amplitud de la materia, los que desean sumergirse en los relatos de la historia, hemos procurado ofrecer un relato ameno para los aficionados a la lectura, práctico para los que quieren grabar los hechos en su memoria y útil para todos indistintamente. Para nosotros, que hemos asumido la penosa tarea de hacer este resumen, la obra no ha sido fácil, sino que nos ha costado muchos sudores y desvelos, como no es cosa fácil preparar un banquete, tratando de complacer a todos. Sin embargo, soportamos con gusto esta molestia para utilidad de muchos, dejando al autor el examen detallado de cada hecho,
para esforzarnos nosotros por seguir las reglas de un resumen. Porque así como al arquitecto de una casa nueva, le corresponde preocuparse de toda la construcción, en tanto que los decoradores y pintores solo se ocupan de la ornamentación, pienso que lo mismo sucede con nosotros. Al historiador le compete profundizar y analizar las ideas y examinar cada cosa en detalle, pero al que se propone resumir los hechos, se le permite hacer una síntesis de la obra, omitiendo tratar el tema en forma exhaustiva. Comencemos, entonces, la narración sin alargar tanto los preliminares, porque sería absurdo extenderse en la introducción y ser breve en la historia misma. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 3. Cuando la ciudad santa se encontraba en completa paz y las leyes se observaban a la perfección, gracias a la piedad y a la rectitud del sumo sacerdote Onías, solía suceder que hasta los mismos reyes honraban el santuario y lo enriquecían con espléndidos regalos, hasta tal punto que Seleuco, rey de Asia, mantenía con sus propios recursos todas las expensas para la celebración de los sacrificios. Pero un tal Simón, de la familia de Bilgá, que había sido designado administrador del templo, tuvo diferencias con el sumo sacerdote en lo relativo al control de los mercados de la ciudad. Como no lograba imponerse a Onías, acudió a Apolonio de Tarso, que era entonces gobernador de Celesiria y de Fenicia, y le comunicó que el tesoro de Jerusalén estaba repleto de incontables riquezas, tanto que la cantidad de dinero era incalculable y muy superior al presupuesto de los sacrificios, y nada impedía que fuera puesto a disposición del rey. En una audiencia con el rey, Apolonio lo puso al tanto de las riquezas que le habían sido denunciadas, y el rey designó a Heliodoro, su encargado de negocios, y lo envió con la orden de incautarse de aquellos tesoros. Heliodoro emprendió inmediatamente el viaje, fingiendo que inspeccionaba las ciudades de Celesiria y Fenicia, aunque su intención era cumplir los planes del rey. Al llegar a Jerusalén, fue recibido amistosamente por el sumo sacerdote de la ciudad, al que informó sobre la denuncia que se había hecho y le manifestó el motivo de su presencia, preguntándole si todo eso era verdad. El sumo sacerdote le explicó que se trataba de unos depósitos pertenecientes a las viudas y a los huérfanos, y que una parte pertenecía a Hircano, hijo de Tobías, que era un personaje de posición muy elevada. Contrariamente a la calumniosa denuncia de Simón, el total ascendía a 400 talentos de plata y 200 de oro. Y no se podía defraudar a los que habían depositado su confianza en la santidad de ese lugar y en la inviolable majestad de aquel templo venerado en todo el mundo. Pero Heliodoro, siguiendo las órdenes del rey, sostenía inflexiblemente que aquellas riquezas debían ser confiscadas en beneficio del tesoro real. En la fecha fijada, Heliodoro procedió a realizar el inventario de los bienes, con gran consternación de toda la ciudad. Los sacerdotes, postrados ante el altar con sus ornamentos sagrados, suplicaban al cielo, que había dictado la ley sobre los bienes en depósito, rogándole que los conservara intactos para quienes los habían depositado. A uno se le partía el alma con solo mirar el rostro del sumo sacerdote, porque su aspecto y su palidez revelaban la angustia de su alma. El miedo y el temblor estremecían todo su cuerpo, descubriendo a quienes lo observaban el sufrimiento de su corazón. Además, algunos salían de sus casas en grupos para hacer rogativas públicas, a causa del inminente ultraje a que se vería expuesto el santuario. Las mujeres, ceñidas de cilicio debajo de los senos, se aglomeraban en las calles. Las más jóvenes, habitualmente recluidas, corrían, unas a las puertas, otras a los muros, y otras, se asomaban por las ventanas. Todas elevaban sus plegarias con los brazos extendidos hacia el cielo. Daba pena ver a la muchedumbre postrada desordenadamente, y al sumo sacerdote lleno de ansiedad y de angustia. Mientras ellos rogaban al Señor Todopoderoso que guardara intactos los bienes depositados, dando plena seguridad a sus dueños, Heliodoro, por su parte, comenzó a ejecutar lo que se había propuesto. Pero cuando ya se encontraba con su escolta junto al tesoro, el soberano de los espíritus y de toda potestad se manifestó tan esplendorosamente que todos los que se habían atrevido a venir con él, heridos por el poder de Dios, quedaron sin fuerzas y acobardados.
porque se les apareció un caballo montado por un temible jinete y ricamente enjaezado, el cual, arrojándose con ímpetu, levantó contra Heliodoro sus cascos delanteros. El jinete aparecía cubierto con una armadura de oro. También se le aparecieron otros 2 jóvenes de extraordinario vigor, resplandecientes por su hermosura y vestidos espléndidamente. Ellos se pusieron uno a cada lado y lo azotaban sin cesar, moliéndolo a golpes. Heliodoro cayó en tierra, envuelto en una densa oscuridad, y enseguida lo recogieron y lo sacaron en una camilla. Así llevaban ahora, incapaz de valerse por sí mismo, al que poco antes había entrado al tesoro, acompañado de numeroso séquito y de toda su escolta. Y todos reconocieron claramente la soberanía de Dios. Mientras él yacía derribado por la fuerza divina, sin habla y sin esperanza de salvación, los judíos bendecían al Señor, que había glorificado su propio lugar. El templo, que poco antes había estado lleno de miedo y consternación, desbordaba ahora de alegría y de júbilo por la manifestación del Señor Todopoderoso. Enseguida, algunos de los acompañantes de Heliodoro rogaron a Onías que invocara al Altísimo a fin de que perdonara la vida al que ya estaba a punto de expirar. El sumo sacerdote, temiendo que el rey sospechara que los judíos habían atentado contra Heliodoro, ofreció un sacrificio por su curación. Mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio de expiación, se aparecieron otra vez a Heliodoro los mismos jóvenes, cubiertos con las mismas vestiduras, y puestos de pie, le dijeron: «Da muchas gracias al sumo sacerdote Onías, porque por su intercesión el Señor te concede la vida. Y ahora tú, que has sido castigado por el cielo, anuncia a todos la grandeza del poder de Dios». Dicho esto, desaparecieron. Heliodoro, después de ofrecer un sacrificio al Señor y de orar largamente al que le había concedido la vida, se despidió de Onías y volvió con sus tropas a donde estaba el rey. Y daba testimonio delante de todos de las obras del gran Dios, que él había contemplado con sus propios ojos. Cuando el rey preguntó a Heliodoro a quien convendría enviar otra vez a Jerusalén, él respondió: «Si tienes algún enemigo o alguien que conspira contra el gobierno, envíalo allá y volverá molido a golpes, si es que logra salvar su vida. Porque te aseguro que una fuerza divina rodea aquel lugar. El que tiene su morada en el cielo vela por él y lo protege, y a todos los que se acercan con malas intenciones los castiga con la muerte». Así terminaron los hechos referentes a Heliodoro y a la preservación del tesoro. Segundo libro. Eclesiástico, capítulo 50. Simón, hijo de Onías, fue el sumo sacerdote que durante su vida restauró la casa y en sus días consolidó el santuario. Él puso los cimientos de las torres de refuerzo, del alto contrafuerte que rodea al templo. En sus días fue excavado en el depósito de las aguas, un estanque amplio como el mar. Preocupado por preservar a su pueblo de la caída, fortificó la ciudad contra el asedio. Qué glorioso era, rodeado de su pueblo, cuando salía detrás del velo. Como lucero del alba en medio de nubes, como luna en su plenilunio, como sol resplandeciente sobre el templo del Altísimo, como arco iris que brilla entre nubes de gloria, como rosa en los días de primavera, como lirio junto a un manantial, como brote del Líbano en los días de verano, como fuego e incienso en el incensario, como vaso de oro macizo, adornado con toda clase de piedras preciosas, como olivo cargado de frutos, como ciprés que se eleva hasta las nubes. Cuando se ponía la vestidura de fiesta y se revestía de sus espléndidos ornamentos, cuando subía al santo altar, él llenaba de gloria el recinto del santuario. Cuando recibía las porciones de manos de los sacerdotes, y estaba él mismo de pie, junto al fuego del altar, con una corona de hermanos a su alrededor como retoños de cedro en el Líbano, lo rodeaban como troncos de palmera. Todos los hijos de Aarón en su esplendor, con la ofrenda del Señor en sus manos, delante de la asamblea de Israel. Mientras oficiaba en los altares y disponía la ofrenda para el Altísimo Todopoderoso, él extendía la mano sobre la copa,
derramaba la libación de la sangre de la uva y la vertía al pie del altar como perfume agradable al Altísimo, Rey del universo. Entonces los hijos de Aarón prorrumpían en aclamaciones, tocaban sus trompetas de metal batido y hacían oír un sonido imponente, como memorial del Altísimo. Enseguida, todo el pueblo, unánimemente, caía con el rostro en tierra para adorar a su Señor, el Todopoderoso, el Dios Altísimo. También los cantones entonaban sus alabanzas. En medio del estruendo se oía una dulce melodía. El pueblo suplicaba al Señor Altísimo, dirigía sus plegarias ante el Misericordioso, hasta que terminaba el culto del Señor y se ponía fin a la liturgia. Entonces, Él descendía y elevaba las manos sobre toda la asamblea de los israelitas, para dar con sus labios la bendición del Señor y tener el honor de pronunciar su nombre. Y por segunda vez, el pueblo se postraba para recibir la bendición del Altísimo. Y ahora bendigan al Dios del universo, que hace grandes cosas por todas partes, al que nos exaltó desde el seno materno y nos trató según su misericordia. Que Él nos dé la alegría del corazón y conceda la paz en nuestros días, a Israel, por los siglos de los siglos. Que su misericordia permanezca fielmente con nosotros y que nos libre en nuestros días. Hay dos naciones que detesta mi alma, y la tercera no es una nación. Los que habitan en la montaña de Seir, los filisteos, y el pueblo necio que habita en Siquem. Una instrucción de sabiduría y de ciencia es la que dejó grabada en este libro Jesús, hijo de Sira, hijo de Eleazar, de Jerusalén, que derramó como lluvia la sabiduría de su corazón. Feliz el que vuelve continuamente sobre estas palabras. El que las ponga en su corazón será sabio. Si las practica, será capaz de afrontarlo todo, porque la luz del Señor marca su huella. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 13. El dragón transmite su poder a la bestia. Yo estaba en pie sobre la arena del mar, y vi surgir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y en sus cuernos 10 diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como de oso y las fauces como fauces de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y gran poderío. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces la tierra entera siguió maravillada a la bestia. Y se postraron ante el dragón, porque había dado el poderío a la bestia. Y se postraron ante la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su morada, y de los que moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se le concedió poderío sobre toda raza, pueblo, lengua y nación, y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyo nombre no está inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado. El que tenga oídos, oiga. El que a la cárcel ha de ir. El que ha de morir a espada ha de morir. Aquí se requiere paciencia y la fe de los santos. El falso profeta al servicio de la bestia. Vi luego otra bestia que surgía de la tierra y tenía 2 cuernos como de cordero,
pero hablaba como una serpiente. Ejerce todo el poderío de la primera bestia en servicio de ésta, haciendo que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. Realiza grandes signos, hasta hacer bajar ante la gente fuego del cielo a la tierra, y seduce a los habitantes de la tierra con los signos que le ha sido concedido obrar al servicio de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen en honor de la bestia, que, teniendo la herida de la espada, revivió. Se le concedió infundir el aliento a la imagen de la bestia, de suerte que pudiera incluso hablar la imagen de la bestia, y hacer que fueran exterminados cuantos no adoraran la imagen de la bestia. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se hagan una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar nada, ni vender, sino el que lleve la marca con el nombre de la bestia, o con la cifra de su nombre. Aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra de la bestia, pues es la cifra de su nombre. Su cifra es 666. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión, día 357. El Sirácida cuenta cómo el sumo sacerdote Simón dirige a Israel en el culto del templo. El esplendor de sus vestiduras sacerdotales, la gloria del incensario de oro, como vaso de oro macizo adornado con toda clase de piedras preciosas, y la rica descripción del templo y su liturgia despiertan su comparación con la belleza del sol, la luna y las estrellas, y toda la obra de Dios en la creación. Aquí el Sirácida lleva el relato de la sabiduría a su punto más alto, mostrando cómo las maravillosas obras de Dios, de la creación y la humanidad están encarnadas en la adoración litúrgica del pueblo de Dios. Esta es la culminación de lo que es bueno, verdadero y bello, pues la humanidad ofrece cosas buenas de la creación al Creador por medio del culto. A cambio, la liturgia termina con la bendición sacerdotal de Aarón, donde el sacerdote eleva sus manos y pronuncia el nombre de Dios en la bendición sobre el pueblo. Solo el sacerdote levita, al concluir la celebración de la liturgia, podía invocar el nombre santo. Este relato ilustra lo relevante que es el hecho de que Segunda de Macabeos enumera en el templo por su incredulidad, porque él no podía pronunciar la bendición. La liturgia refleja un ciclo maravilloso. Dios nos da cosas buenas en la creación, se las ofrecemos de vuelta en el culto, y entonces a cambio, Dios nos da la gracia y la bendición. ¿Prestas atención a la bendición que Dios te da al final de la misa con agradecimiento?